¿Se ve? ¿Se ve la presentación? Sí, profesora, se ve. ¿No? Ah, ya. ¿Está bien el tamaño de letra o lo aumento? ¿Está bien? Un poco más, profesora, podría ser que estoy en el Ya, celular, no, un porque sí, vamos a ponerlo más grande, ¿ya? poquito 14, más vamos grande. a poner 14, 16, ahí. La parte de arriba no importa, la parte de abajo es lo que importa, ¿ya? Sí, Mira, esta ahí primera mejor. parte, sí, la primera parte es bien sencilla, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito, ya. Vamos a hacer un problemita muy sencillo. Miren, se prepara una solución de ETA disódico y se comprueba que cada mililitro de la solución preparada equivale a 10 mililitros de una solución preparada con 300 miligramos de cloruro de magnesio, ¿no? Por litro, ¿ya? Entonces hay que calcular la molaridad de la solución de DTA, ¿ya? Entonces, acá estamos utilizando, en lugar del calcio, estamos usando cloruro de magnesio, ¿ya? Y como siempre, sabemos que los cationes reaccionan de uno a uno con el EDTA. Entonces, prácticamente la concentración de cloruro de magnesio nos va digamos, a dar la concentración del EDTA, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el peso molecular del cloruro de magnesio. Y vean ustedes que es hexahidratado, ¿ya? También hay anhidro, pero en este caso es hexahidratado, ¿ya? Entonces, tenemos ahí para calcular las masas atómicas, ¿no? Le pongo aquí, por si acaso, esto porque a mí, en realidad, yo prefiero que darles el peso molecular de esto, pero como ustedes van a dar un examen al final, ¿ya? Y las profesoras Rosa e Inés les gusta poner los pesos atómicos para que ustedes calculen las fórmulas, ¿ya? Calculen los pesos fórmulas, ¿ya? Bueno, ese es el estilo de ellas, ¿no? Entonces, generalmente se hace con ellas, se hace así, ¿no? Entonces, pues, les pongo esto para que ustedes se familiaricen con ese estilo, ¿no? Porque el último examen va a ser con ese tipo de datos, ¿no? Entonces, como les decía, ya sabemos que la relación es 1 a 1, ¿no? Entonces se va a cumplir que en lugar de tener acá normalidad, ¿no? El producto de la normalidad por el volumen, que son los que eran los equivalentes, ¿no? Mil equivalentes, vamos a tener las milimoles ahora, ¿ya? Esta reacción va a ser como milimoles. Entonces, las milimoles del EDTA, ¿no? Que es el producto del peso de la molaridad por el volumen, ¿no? Van a ser iguales a las milimoles, ¿no? De magnesio por el volumen gastado, ¿no? Entonces, esto va a ser igual en ambos, digamos, en el punto de equivalencia, ¿no? Entonces, el peso molecular de este cloruro de magnesio ya se saca fácilmente, ¿no? Tenemos 203,3 y vamos a calcular, ¿no?, las molaridades de la solución, ¿no? Un mililitro de DTA, según los datos, ¿no? Equivale a 10 mililitros de esta solución de magnesio, ¿no? Entonces, los 300 miligramos vienen a ser 0,3, ¿no?, gramos. Entre esto de acá viene a ser el número de moles por litro, porque esto era una solución por litro. En el caso de un examen así, generalmente lo que se hace es complicarles un poquito la cosa para que ustedes piensen, y se les pone, por ejemplo, que estos 300 miligramos o qué sé yo, esto se encuentra, por ejemplo, en 100 mililitros o en 500 mililitros. Entonces, ustedes tienen que hacer el cálculo, ¿no? ¿Ya? Pero esas son cosas que generalmente se hacen para que ustedes lo interpreten y lo hagan, ¿no? Y ver si están atentos también, ¿no? Y si tienen digamos, la forma, se dan cuenta de los detalles, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá en este caso simplemente está en 1 litro, ¿no? Esto. Y entonces, al estar en 1 litro es prácticamente el número de moles, ¿no? Por litro, la molaridad. Entonces, esto sale 0.0148 molar. No se olviden de redondear, ¿ya? Esto se redondea, ¿ya? Entonces, ese es muy sencillo, este problema no tiene mayor complejidad. Entonces, con esta solución que nosotros hemos trabajado acá, ¿no?, se determinó la dosis total de una muestra de agua de pozo, ¿ya? Utilizando 100 mililitros de muestra, ¿ya? Siendo el gasto 8,6, ¿ya? Expresar el resultado en ppm de carbonato de calcio. Esto también es muy, pero muy sencillo, ¿ya? No es nada de otro mundo. Ustedes lo han hecho ya también en sus informes, ¿no? Miren esto, es la modalidad que determinamos, ¿no? El peso molecular del carbonato de calcio, prácticamente lo estamos simplificando a 100 gramos por mol, porque es 100,9, pero 100,09, pero no vale la pena realmente poner todo eso. Este es solamente para ejemplo, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí que el carbonato de calcio en partes por millón, ¿no? La dureza va a ser igual al volumen gastado, ¿no? Aquí, por ejemplo, trabajamos en litros,
para hacer variaciones, ¿no? Por su molaridad, ¿no? Entonces vamos a tener el número de equivalentes, ¿no? Por litro, número de equivalentes, 100 gramos de peso molecular, ¿no? Y luego, simplemente por las 10 a la sexta, entre el volumen de la muestra, ¿no? Y les va a dar esto. Y esto le pongo porque hay que resaltar que se debe redondear al entero más próximo, ¿ya? En los informes la mayoría no ha redondeado, ¿ya? Por si acaso. Después, acá tenemos un tercer problema que es bastante sencillo, ¿no? Se toma 100 mililitros de otra fuente de agua potable, se ajusta el pH a 12, ¿no? Precipitando el hidróxido de magnesio, ¿no? Se agrega murexida y se titula con la solución de los problemas 1 y 2, ¿no? De esta solución de acá. Gastándose 6,2 mililitros de DTA. En otra porción de 100 mililitros de muestra se agrega buffer de pH 10, ¿no? En otra porción de muestra, ¿no? De agua. Se agrega buffer pH 10 y vamos a utilizar el ácido bórico y hidróxido de sodio, ¿no? Indicando, indicador LED, y se gasta 10 mililitros de DTA. Entonces, esta es la dureza total, ¿no? Determinar la dureza total. Además, las durezas cálcica y magnésica expresadas, la primera como carbonato de calcio y calcio, y la segunda como carbonato de magnesio y como magnesio. Entonces, vamos a ver, primero vamos a calcular la que nos han dado primero, que es la de la dureza cálcica, ¿no? ¿Ya? Al precipitar el magnesio queda solamente el calcio, ¿no? Y se utiliza la murexida como indicador a pH 12, ¿no? Entonces tenemos 6,2 por la molaridad, ¿no? Del EDTA por 0,10, ¿no? Que es el peso mil equivalente, perdón, el milimol, ¿no? Del carbonato de calcio, por 10 a la sexta entre 100, ¿no? Entonces esto resulta 91,76, que se debe redondear a 92, ¿ya? Les repito esto porque, para que no vuelvan a ustedes a equivocarse en sus informes. Cuando se trata de partes por millón, se redondea. La dureza cálcica, como calcio en ppm, ¿no? 91,76 por 40, este es lo que teníamos nosotros como carbonato de calcio, ¿no? Lo dividimos entre 100 y lo multiplicamos por 40, ¿no? Entre 100 y por 40 ese factor aritmético para expresar como calcio. Tenemos 37 ppm, ¿no? Por si acaso, aquí, en este caso, como son titulaciones, digamos que son métodos macro, se puede decir así, ¿no? No se puede poner tantos decimales, porque estaríamos teniendo una sensibilidad engañosa. Donde sí se puede poner decimales, ¿no? Es cuando se trata de partes por millón, es en determinaciones que tienen esa sensibilidad mayor. Por ejemplo, un equipo de asociación atómica, un ICP, ahí sí se admite que tengan decimales las partes por millón, por si acaso, ¿ya? Les hago esta aclaración porque no vayan a pensar que sí, que yo les estoy diciendo que siempre debe redondearse las partes por millón al entero más próximo. No, en este caso sí, porque son métodos volumétricos, que son métodos prácticamente, digamos, de una sensibilidad no tan grande como los métodos colorimétricos o métodos instrumentales, ¿ya? A eso me refiero. Entonces acá tenemos ya la dureza cálcica, ¿no? Como calcio, es 37. Luego ahora vamos a estimar la dureza magnésica, que va a ser la diferencia entre la total y la cálcica, ¿no? Entonces la dureza total está dada por 10 mililitros de volumen por su molaridad, y milimol, ¿no? Por 10 a la sexta entre 100, ¿no? Entonces esta dureza total va a ser 148, ¿no? Entonces, como ambas están expresadas en carbonato, o sea, tengo que 148 en carbonato de calcio, y también está expresado como carbonato de calcio, ¿no? Yo lo puedo restar, ¿no? La dureza cálcica de la total, pero siempre y cuando estén expresadas en la misma forma. De lo contrario, simplemente podría utilizar las diferencias de volumen, ¿ya? Pero en este caso, la dureza magnésica, ¿no? Va a quedar la diferencia de esta dureza total en carbonato de calcio y la dureza cálcica, ¿no? Expresada también de la misma forma, se pueden restar y nos puede dar la dureza magnésica, pero expresada como carbonato de calcio, ¿ya? Entonces tenemos acá, para poder expresar como carbonato de magnesio, tenemos que saber su peso molecular, ¿no? Entonces la dureza magnésica expresada como carbonato de magnesio sería la diferencia, ¿no? De estas dos durezas, la total y la cálcica,
expresada como carbonato, por ejemplo, en este caso, ¿no? Por el peso molecular del carbonato de magnesio entre el peso del carbonato de calcio, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es bien sencillo, ¿no? Bien sencillo, nada del otro mundo. Y la dureza magnésica expresada como carbonato de magnesio resulta 47, ¿ya? Miren ustedes cómo, digamos, al estar expresada como carbonato de calcio, ¿no? Perdón, carbonato de calcio, ya, como carbonato de calcio, ¿no? Prácticamente es, acá está, como carbonato de calcio, la dureza magnésica, ¿no? Prácticamente el resultado sale mayor, justamente porque el peso molecular del carbonato de calcio es mayor, ¿ya? Entonces, esa es una de las razones, por ejemplo, por las cuales cuando ustedes hacen una determinación, un análisis, si expresan en una forma en la cual no está, digamos, la especie, el analito en la muestra, entonces le puede salir resultados hasta a veces más de 100, ¿ya? Por eso que la expresión correcta es muy importante. Aquí la dureza magnésica expresada como magnesio, ¿no? Le va a salir 14, ¿ya? 14. Entonces ahí también es el problema. Ahora, este es un poquito ya más interesante, ¿ya? Este problema es un poquito más interesante. Miren, se determina el contenido de aluminio en una muestra que pesa 0,64 gramos de este sulfato de aluminio, ¿ya? Miren, les quiero explicar esto porque a veces hemos encontrado que algunas personas, inclusive trabajando con estos productos, a veces no los conocen, ¿ya? Este sulfato de aluminio con 14 moles de agua es un producto comercial, no es el hidrato estable, ¿ya? El hidrato verdaderamente estable, natural, es que tiene 18 moles de agua, ¿ya? Pero ¿qué resulta? Que cuando si nosotros queremos fabricar un producto que va a ser trasladado de un lado para otro, digamos, de donde se produce hasta donde se consume, y digamos que es para uso en tratamiento de aguas, ¿no? Se requiere un producto que sea concentrado y económico. Entonces, lo que se ha hecho es desarrollar un producto intermedio. Como no se puede hacer esto anhidro, ¿no? Porque sería muy problemático manejarse, no tiene la solubilidad en agua y todas estas cosas, un producto anhidro, no se comporta bien, ¿no? Entonces se ha producido digamos, un hidrato comercial intermedio para no trasladar mucha agua, porque si nosotros le ponemos a esto 18 moles de agua, estaríamos trasladando mucha agua, ¿ya? Entonces esto es desde el punto de vista comercial. Pero este sulfato con 14 moles de agua debe ser prácticamente mantenido lo más herméticamente cerrado posible, ¿no? Y evitar que haya diferencias de temperatura, que haya luz directa, radiación solar directa sobre los sacos, porque esto empieza a descomponerse, se empieza a, digamos, unas moléculas, ¿no? Tratan de ganar el agua a las otras moléculas y se hace un problema grande, ¿no? Tiende como a delicuecer, ¿no? A perder el agua por partes y otras partes la ganan, ¿no? Hay una competencia, porque como no es el hidrato estable, entonces cualquier cambio de temperatura, ya sea por luz solar directa o por lo que sea, o por humedad también, esto lo altera, ¿ya? Entonces, muchas veces en concursos públicos teníamos el problema que la gente de una empresa de agua potable no ponía acá esta fórmula, sino ponía 18 moles de agua acá. Entonces, ¿qué pasaba? Con 18 moles de agua, ¿no? Esto tiene mucho menos aluminio. Es como si ustedes lo hubieran diluido, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas son los errores que se ven a veces y son garrafales, ¿no? En empresas de agua. Imagínense ustedes. Entonces, muchas veces había que explicarles, decirles y a veces no entendían, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cosa que les comento de manera anecdótica porque realmente es increíble que personas que utilizan un producto no lo conozcan. Esto se los digo porque ustedes, como químicos, cuando trabajen en algún sitio, busquen ustedes siempre información, profundicen en las cosas, en todo lo que ustedes utilicen, en los procesos, en los productos, en las materias primas, conozcan sus propiedades, ¿ya? De esa forma, ustedes no van a tener problemas. Y si se presenta un problema, lo van a resolver rapidito, ¿ya? Eso es lo más importante. No pueden ustedes trabajar de manera inconsciente. Una de las cosas que yo hacía cuando yo entrevistaba personal, porque yo era jefe de laboratorio,
yo entrevistaba personal para el laboratorio, era preguntarle qué cosa había hecho en su práctica anterior, si es que había practicado, ¿no? ¿Qué cosa había hecho? Entonces, generalmente había un grupo lamentablemente les comento a ustedes, de químicos, o egresados o estudiantes todavía, que no sabían lo que habían hecho, ni cómo lo habían hecho, ni para qué, ni por qué. Entonces, prácticamente esa persona yo la desestimaba, ¿no? No la consideraba para la selección, porque ¿cómo voy a tener yo una persona que donde estuvo no supo ni para qué hacía lo que hacía? Entonces, yo les recomiendo esto, por favor, chicos, cuando ustedes estén en cualquier parte, acostúmbrense a profundizar. Por eso es que también yo les digo en laboratorio que siempre hagan sus informes, porque en el informe ustedes es cuando realmente es como si fuera que están digiriendo lo que han visto, la experiencia que han tenido. La están, digamos, entendiendo mejor, están viendo sus fundamentos, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes realmente están aprendiendo, ¿ya? Por eso es que me prefiero darme el trabajo de ver todos los informes detalladamente, porque si no, prácticamente el conocimiento queda a medias, queda muy superficial, y un químico no puede ser superficial, ¿ya? A veces se presentan problemas en la planta y generalmente tienen que recurrir al químico. Muchas veces el ingeniero químico también conoce mucho, pero no necesariamente sabe digamos, con la profundidad del químico, ¿no? Entonces vamos a ver este método. Se determina el contenido de aluminio en una muestra que pesa 0,64 gramos, ¿no? Y esta muestra es de sulfato de aluminio. Y ustedes, como les había mencionado, tiene que ser por retorno, ¿ya? Porque la reacción, ¿no? Con el EDTA es muy difícil, ¿no? Requiere mucha energía. Entonces empleamos 25 mililitros de la solución de EDTA que tiene esta concentración, ¿ya? Ya está valorada. Entonces la vamos a hervir, la solución, por 10 minutos en un medio ácido, ¿no? Vamos a poner un poquito de sulfúrico. Entonces el exceso lo vamos a titular por retorno, no es que está frío esto, ¿no? A pH entre 5,5 y 6,5 con una solución de sulfato de zinc, ¿no? Este buffer, puede ser el acetato de amonio, también el acetato de sodio, ¿ya? Por si acaso. Con una solución de sulfato de zinc que se valora con el EDTA, ¿ya? Vamos a valorar el sulfato de zinc con el EDTA gastando por cada 10 mililitros de EDTA 10,1 de la solución de sulfato de zinc, ¿ya? Entonces, se van a gastar 3,4 mililitros de sulfato de zinc en la titulación por retorno, ¿ya? Entonces, el exceso de EDTA va a ser equivalente a los 3,4 mililitros de sulfato de zinc, ¿no? Entonces, en la titulación por retorno. Determinar el contenido de aluminio expresado como aluminio, como óxido de aluminio, o sea, como alúmina, este es de la alúmina, y como sulfato de aluminio con 14 moles de agua. Miren, yo le pongo esto ¿por qué? Porque es la forma tradicional como se expresa los resultados en la mayoría de sales de aluminio, ¿ya? Se expresan de esta forma, como alúmina, aunque no se encuentren así, ¿ya? Se expresan así, ¿no? Y digamos que porque es como que es el principio activo, ¿no? Cuando esto se va a formar hidróxido de aluminio, ¿no? Entonces, al momento de reaccionar con el agua, ¿no? Entonces, tenemos acá peso atómico de aluminio, 2698, peso atómico del azufre, del oxígeno, y de forma muy resumida, ¿no? Para no poner mucho decimal. Entonces vamos a calcular primero los pesos moleculares de la alúmina y del sulfato de aluminio con 14 moles de agua, ¿no? Entonces eso ya ustedes lo saben, ¿no? Se calcula así. Y esto nos sirve para poder expresar en cada uno de estos acá, ¿no? Con su milimol, ¿no? Que es prácticamente el peso molecular entre 1000, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en las determinaciones por retorno, generalmente, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Las moles del analito van a corresponder a el volumen, ¿no? En exceso, de la solución que se agrega en exceso por su molaridad, ¿no es cierto? Menos, ¿no? El volumen de la solución por retorno por su propia molaridad, ¿no? Que titula la titulación del excedente. Eso es lo que generalmente se tiene en todas las titulaciones por retorno, ¿no? Es una, digamos, se podría decir, es una forma general de calcular, ¿no? O de estimar las moles. Entonces, la modalidad del sulfato de zinc, ¿cuál va a ser? Va a ser 10 mililitros de EDTA por 0,095, que es la molaridad del EDTA, entre 10,1
que es el gasto de sulfato de zinc, ¿no? Entonces acá tenemos su propia molaridad, ¿no? Del zinc. Entonces, el porcentaje de aluminio en el sulfato, ¿no? Lo podemos calcular siguiendo esta premisa, ¿no? Aplicando esto, como que se me está achicando las letras, ¿no? Vamos a aumentar acá. Creo que se ha achicado esta parte, no la agrandé. Me había olvidado de agrandar todo. Ya, faltaba agrandar eso. 16 le pusimos, ¿no? Ya. Ahí se ve mejor, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya tenemos acá, vamos a calcular el contenido de aluminio en el sulfato de aluminio, ¿ya? Expresado como aluminio, ¿ya? Entonces, vamos a tener 25 mililitros de ETA en exceso por su molaridad, ¿no? Van a ser las milimoles de todo el ETA que nosotros hemos agregado. Y que de esto una parte ha resonado con el aluminio. Entonces ahora la parte libre va a resonar con el zinc, ¿no? Y aquí les recalco un poco de la teoría, porque justamente se utiliza sulfato de zinc porque es de menor estabilidad que el EDTA con aluminio. Entonces, este sulfato de zinc no va a desplazar al aluminio que ya está complejado, ¿ya? Solamente va a resonar con el EDTA libre, ¿ya? Y eso es lo importante de esto, ¿no? Porque imagínense ustedes, si yo titulara con uno más estable, desplazaría al aluminio de su complejo. Entonces, eso no puede ser. Por eso esa es la importancia que tiene el sulfato de zinc y el sulfato de magnesio, ¿no? Por su menor estabilidad. Entonces, estas moles, ¿no? Van a ser las que quedaron libres de ETA, ¿no? Entonces, esto lo multiplicamos por el peso, podríamos decir, la milimol, peso de la milimol, ¿no? Por 100, porque es porcentaje, entre el peso de la muestra, ¿no? ¿Ya? Entonces, de aquí le falta su... Bueno, le podemos poner así, ya no importa. Entonces acá, el porcentaje de aluminio viene a ser estas, ¿no? Estas milimoles, menos estas milimoles de acá, ¿no? Y sale 8,66, que es un valor típico, ¿no? Un valor típico de digamos, de contenido de aluminio en un sulfato de aluminio tipo B, ¿ya? Este es un sulfato de aluminio tipo B. En el Perú tenemos generalmente tipo A y tipo B, granulados, y también tenemos en solución. Eso es lo que comercialmente se maneja. Entonces, ahora, a expresarlo, este contenido de aluminio como Al2O3, ¿no? Como alumina, sería el mismo, ¿no? 866, que está como aluminio, y lo vamos a multiplicar por el peso molecular de esta especie, y vamos a dividir por 2 veces el peso atómico del aluminio, ¿no es cierto? Este es 2 veces, ¿no? 2 aluminios, porque acá hay 2 aluminios, ¿no? Al2O3. Entonces nos sale 1637, que es un valor típico, ¿no? De contenido de aluminio, como expresado como Al2O3, en un sulfato tipo B. El tipo B es generalmente el que tiene hierro, ¿no? Tiene un poco de hierro. Y por si acaso, el tipo B, al tener hierro, tiene un efecto sinergético, el aluminio más el hierro, ¿no? Y funciona mejor muchas veces que el llamado tipo A, que es más puro, ¿ya? Que tiene menos hierro. Que le dicen libre de hierro, aunque tenga de todas maneras algo de hierro. Entonces ahora, para expresarlo como toda la molécula completa de sulfato de aluminio, ¿no? Tenemos acá el mismo valor del aluminio, ¿no? 866 como aluminio, entre 2 veces también el peso del aluminio por el peso total del peso molecular del hidrato, ¿no? Y tenemos 95,41. O sea que es, por decir, casi la molécula, ¿no? Por decir, completa. Y aquí, ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no me sale 100%? Estos hidratos, ¿ya? No son exactamente con 14 moles de agua, ¿ya? Pueden tener 13 y tantos hasta 14,5 más o menos, ¿ya? Entonces, en esa variación está este porcentaje, la explicación de este porcentaje. Además de que también puede tener algunas impurezas más, como por ejemplo sílice, ¿no? Este tiene algo de sílice, ¿ya? Y también tiene otras sustancias que pueden quedar, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es un producto comercial. Por esa razón es lógico que no salga 100% acá, ¿ya? Es lógico, es de esperar. Más bien sería raro si salía 100%, ¿ya? Entonces, yo les explico estos problemas que yo me los invento,
¿no? No son problemas que lo hayas visto escritos en algún lado, porque les quiero explicar algunas cosas específicas, ¿no? Más que nada la interpretación. Y hay otra manera de afrontar este problema, que puede ser una forma mucho más práctica. Miren esto, ¿eh? Vamos a hacerle una jugada acá. Miren, otra forma de resolver es usar una regla de 3 para hallar el volumen de DTA que equivale al de la solución de sulfato de zinc. O sea, miren, ¿eh? Yo quiero saber cuánto DTA ha consumido el aluminio. Entonces, como yo sé cuánto hay de sulfato de zinc, digamos por retorno, yo puedo encontrar cuánto o sea, ese sulfato de zinc, que ya yo sé cuánto es, a cuánto de EDTA equivale. Entonces, de frente yo le resto esa equivalencia al EDTA, a los 25 minutos de EDTA, y la ecuación se vuelve más sencilla. Entonces, miren, entonces vamos a hacer lo siguiente. 10 mililitros de EDTA nos dijeron que equivalían a 10,1 de sulfato de zinc, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a hacer una regla de 3. El volumen de DTA, que equivale a 3,4 de sulfato de zinc, va a ser igual a lo siguiente. Miren, si 10 mililitros de DTA equivalen a 10,1, entonces este volumen de DTA, ¿no? Digamos del excedente, que equivale a los 3,4 que se usaron para titular el excedente, ¿no? Va a ser igual a 3,4 por 10 entre 10,1, ¿no es cierto? Por regla de 3. Entonces tenemos 34 entre 10,1 que equivale a, miren lo que se ha achicado acá. Vamos a agrandarlo. Vamos a agrandarlo, ponerlo 16. Ya, miren, ya. Entonces, el aluminio, perdón, acá está. Ya, aquí tendríamos nosotros, este se ha quedado chiquitito. Ya, entonces tenemos así. Los B mililitros de DTA equivalentes a los 3,4 de sulfato de zinc van a ser iguales a 34 entre 10,1 igual a 3,37 mililitros de EDTA. ¿Ya? Entonces, le podemos restar a los 25, le podemos restar 3,37. ¿Ya? Entonces, tenemos que 21,63 es el EDTA consumido por el aluminio, ¿no? De esta concentración, evidentemente, ¿no? Entonces, el aluminio va a ser igual a 21,63, miren ustedes cómo se simplifica el cálculo, por 0,095, ¿no? Por el equivalente, ¿no? Perdón, el peso, bueno, en realidad también es equivalente, el peso atómico entre 1000 por 100 entre 0,64, que es el peso de la muestra, ¿no? Entonces tenemos igual el mismo resultado, ¿no? Pueden ustedes comparar 866, ahí está por el otro, 866, ¿ven? Tenemos 866. Entonces, son dos maneras de resolver, ¿ya? No sé cuál les habrá gustado más, pero se puede hacer de esta manera, ¿no? ¿Ya? Es esta manera práctica, ¿no? ¿Ya? Acá les he puesto, por ejemplo, en la determinación de sulfatos por método quelatométrico, indirecto, es otra, digamos, una práctica que nosotros no hemos realizado, ¿no? Y que realizábamos antes, ¿no? Entonces, se las quiero explicar para que ustedes vean, esta sí es un poquito más sofisticada, ¿ya? Este también es indirecto, ¿ya? Se mide 50 mililitros de agua potable, ¿ya? Y nosotros vamos a determinar sulfatos. Miren, ¿eh? Entonces, ustedes saben que los sulfatos, nitratos, cloruros y otros aniones que puedan haber en el agua, están acompañados de sus cationes, ¿no? Hay una neutralidad, ¿no? Porque, digamos, el agua tiene un pH cercano al neutro, ¿no? Entonces no pueden estar, pues, como ácido sulfúrico ni esas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es agregar, ¿no? Al agua potable le vamos a agregar una gota de ácido clorhídrico concentrado. Pero aquí les quiero hacer hincapié en que, lamentablemente, nuestras guías son un poco antiguas. Entonces, no es muy adecuado trabajar con ácido clorhídrico concentrado a nivel de gotas, ¿no? Preferible y menos contaminación digamos, se produce cuando nosotros preparamos una solución diluida, ¿no? Y para todos, digamos, que se prepare para todos, ¿no? Una solución, por ejemplo, puede ser 1 molar, qué sé yo, ¿no? Algo diluido. De manera que cuando nosotros manipulemos el ácido,
¿no? El ácido no esté fumante. Porque imagínense ustedes, ¿ah? Quiero que se imaginen esto, que cada uno de ustedes coja el gotero y ponga una gota de concentrado. ¿Cuánto se va al ambiente y cuánto pasa a la muestra? Entonces, es repetir una operación que es muy contaminante muchas veces. Entonces, yo lo que quisiera es que ustedes tengan un poquito más de, digamos, de mentalidad crítica, ¿no? Cuando ustedes vean un procedimiento, ustedes puedan arreglarlo, puedan mejorarlo, ¿no? Y sobre todo, mejorarlo desde el punto de vista ambiental también, ¿ya? No solamente desde el punto de vista químico, sino también ambiental, ¿ya? Entonces, yo acá, en lugar de poner, esto se agrega una gota, la estoy subrayando, y pongo, es mejor usar el equivalente diluido, ¿ya? El equivalente diluido, ¿no? Entonces, de esa forma, cuando ustedes midan ese equivalente diluido, no van a generar desprendimiento de gases, ¿no? No van a contaminar el ambiente en la medida que se contamina acá, ¿ya? Entonces, luego de esto, se lleva a ebullición. Miren, ¿y por qué se utiliza este medio ácido antes de agregar el cloruro de bario? ¿Ya? Justamente porque ustedes saben que para que nosotros tengamos una precipitación exclusiva de sulfato de bario, debemos acidificar el medio. Porque si no, hay otras sales de bario que también podrían precipitar, ¿no es cierto? Fosfatos, carbonatos, etcétera, ¿no? Podrían precipitar si lo hacemos en un medio neutro, ¿no? Recuerden que hay bastantes sales de bario poco solubles, ¿no? Entonces, por eso justamente tenemos que agregar el ácido primero, luego agregar, calentar, ¿no? Y agregar poco a poco la solución de cloruro de bario. Esta es una operación que se hace también en la gravimetría y que debe ser así porque el sulfato de bario tiene tendencia a coprecipitar, ¿ya? Entonces, por esa razón es que es importante hacerlo con agitación constante y lentamente agregar el cloruro de bario medido desde una pipeta, ¿no? ¿Ya? Entonces se agrega 5 mililitros. Una vez que termina la precipitación del sulfato de bario, miren, se va a colocar en la plancha caliente por 10 minutos. ¿Esto para qué? Para digerir. Esto es el precipitado, este sulfato de bario tiene tendencia a absorber fuertemente las impurezas y todo lo que se encuentra en el medio, inclusive iones bario en exceso y una serie de cosas. Entonces, por esa razón, es como que se le da un baño caliente, ¿no? Y se le hace madurar, digamos, ¿no? ¿Sí? También esto tiene por objetivo no solamente purificarlo, sino también hacerlo crecer, que sean más grandes las partículas. Las más chiquititas se van a disolver y van a reprecipitar sobre el precipitado de mayor tamaño, ¿ya? Entonces, esta digestión es con ese propósito. Yo estoy aprovechando ahorita de hacerles un repasito, ¿no? De la parte de gravimetría, ¿ya? Esos son, digamos, términos que se ven mucho en gravimetría, ¿no? La digestión. Una vez que está digerido ya, se va a retirar del calor y se va a filtrar por decantación. Recuerden ustedes, por decantación es que dejamos que decante el precipitado, ¿no? Y pasamos primero todo el líquido sobrenadante, ¿no? Una vez que pasamos el líquido sobrenadante por un filtro Whatman 42 o equivalente, que este es un filtro lento, ¿ya? Un filtro lento cuantitativo, vamos a recién lavar varias veces el precipitado en su propio vaso, ¿no? Antes de trasvasarlo, ¿ya? Lo lavamos por lo menos unas 3 veces con agua caliente antes de trasvasarlo. Una vez que ya lo trasvasamos, terminamos de lavar el vaso y lavar el precipitado, ¿no? ¿Ya? Y todo esto que se recibe en el filtrado se recibe con todos estos lavados, ¿no? Es donde va a estar prácticamente el el cloruro de bario en exceso más el agua ¿no? El agua que tratamos, ¿no? La muestra. Entonces, se le agrega al filtrado 10 mililitros de buffer de pH 8. En este caso, el complejo que se va a formar con el bario requiere este pH, ¿no? No es un pH 10, miren, pH 8. Y la cantidad suficiente de NET para alcanzar un tono rosado, parecido a este que está acá, ¿no? Entonces, tampoco no debe ser un rojo, pues, muy fuerte, ¿no? Tampoco no tenemos que tener excesos, si no, no vemos bien los tonos. Se titula con la solución de DTA, ¿no? 0.1 molar, mire, este es 0.1, hasta viraje azul celeste, ¿no? Azul celeste o
un color así limpio, que no tenga morado, ¿no? Se anota el volumen, ¿no? Este volumen vamos a llamarlo B, con azul. Y este va a corresponder al exceso, el exceso de ion bario, más los otros cationes presentes en el agua dura. Miren, quiero que noten esto de acá. Vamos a poner más grande esto. Se está achicando acá todo. Ya. Estamos agrandando de poco en poco. Ya, miren esto. Ustedes saben que como la muestra era de agua dura, la muestra no ha sido agua pura, ¿ya? Teníamos nosotros en el agua también otros cationes presentes, ¿no? Por ejemplo, teníamos calcio, magnesio, podemos tener hierro, podemos tener, digamos, algún poco de estroncio de repente, ¿no? Todos los cationes que pueden estar en el agua de forma natural, ¿no? O también puede ser un agua contaminada, ¿no? Entonces, cuando nosotros agreguemos el EDTA va a arrasar con todos, va a reaccionar con todos, y no solamente con el exceso de ion bario, también van a reaccionar los otros cationes, ¿ya? Justamente ese es el detalle, ¿no? Entonces vamos a tener el exceso de ion bario más los otros cationes presentes en el agua dura. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer otra determinación, ¿no? En la cual solamente estén los cationes presentes en el agua dura, o sea, que ya no agregamos bario. Entonces vamos a tener que trabajar al mismo pH, en las mismas condiciones de pH, ¿no? Y vamos a determinar la dureza total, ¿no? La dureza total, pero a pH 8. Entonces vamos a volver a tomar con pipeta los 50 mililitros de la misma muestra de agua, ¿no? Vamos a transferir a un RMR de 250, le vamos a agregar un buffer de pH 10, ¿no? Perdón, de 10 mililitros de pH 8, buffer de pH 8, y una cantidad semejante del negro de heliocromo, ¿no? Para que tenga más o menos el mismo tono rosado, ¿no? Se titula con el EDTA, el mismo EDTA, por supuesto, hasta el mismo punto final. Y vamos a tener un volumen que le vamos a llamar B sub 0, ¿no? Porque este va a corresponder solamente a la dureza de los cationes que están presentes en el agua, sin el bario que nosotros no le hemos agregado a esta agua, ¿no? ¿Ya? Entonces ya estaríamos conociendo lo que está acá, ¿no? Tendríamos que conocer ya esta parte, ¿no? ¿Ya? Entonces podemos restársela a este otro. Pero acá nos falta un detalle. Miren. Ya. Tenemos entonces el volumen sub 0 que corresponde a la dureza, ¿no? A lo que consume la dureza y que forma parte de B, ¿no? En el cual está el ion bario en exceso más este B sub 0. Entonces ahora lo que tenemos que saber es que además tenemos que conocer a cuánto equivale todo el cloruro de bario agregado, ¿ya? Entonces miren, se calcula el contenido de sulfato expresado en ppm en la muestra de agua en base a la diferencia de volúmenes y conociendo la equivalencia entre las soluciones de cloruro de bario, 0.05, y la de ETA, que es 0.1, ¿no? Entonces vamos a decir, suponiendo que se ha usado la solución 0.095 molar de ETA, que hemos valorado arriba, ¿no? Y que la solución de cloruro de bario es 0.0520 molar. Vamos a suponer eso, ¿no? ¿Ya? Para no complicar las cosas. Entonces, los 5 mililitros de cloruro de bario van a equivaler al siguiente volumen de DTA, ¿no? ¿Ya? Entonces, son 5 mililitros por su molaridad, ¿no? De cloruro de bario, igual a 0.095 por un volumen que le vamos a llamar volumen B sub A. Ese volumen B sub A es igual a 274, ¿ya? Esto despejando acá, ¿no? Sale 274 mililitros. Entonces, quiere decir que las milimoles de sulfato van a ser iguales a las milimoles de bario total menos, ¿no? Este bario total menos el volumen del bario en exceso que hemos tomado, que tenía el exceso más la dureza y menos el volumen de la dureza, consumido por la dureza, ¿no? Y todo esto por digamos, por vamos a poner doble, la molaridad del EDTA, ¿no es cierto? O sea, esto lo vamos a restar, ¿no? Vamos a restar esto antes de multiplicar por, ¿no? Entonces, esto ya ustedes lo pueden hacer, ¿no? Ya les queda para ustedes que lo calculen, ya está prácticamente listo, ¿no? ¿Ya? Entonces eso les dejo como problema. Ahora, este método fue lo que yo conseguí ayer, ¿no?
que es la determinación directa del aluminio con EDTA, ¿no? Que no se puede hacer la determinación directa del aluminio con EDTA. Les dejo esto en inglés para que ustedes vayan practicando, ¿no? Porque la reacción es demasiado lenta, ¿no? La titulación se hace en práctica, ¿no? Es en práctica. Sin embargo, ¿no? Hay métodos sencillos para determinar el aluminio y la estabilidad del complejo del aluminio es también alta. O sea, a pesar de que se demora en producirse el complejo, es alta, ¿no? Entonces, la titulación con EDTA se hace factible, ¿no? Cuando se hace, ¿no? Hay varias posibles soluciones de titulaciones por retorno, ¿no? Y como una buena aproximación, ¿ya? Entonces, se hace reaccionar el EDTA en soluciones calientes por varios minutos, ¿no? Con exceso, y que puede ser titulado fácilmente con el zinc. Entonces, acá les dejo un poquito para que ustedes tengan una idea, ¿ya? Hablan también de la capacidad buffer, ¿no? Y esto de acá, bueno, ya ustedes lo leen. Entonces, es otro método en el cual se utiliza, en lugar de utilizar el indicador, digamos, nargesidenol, se utiliza el ferrocianuro, ¿ya? Entonces, prácticamente utilizan ferrocianuro. Entonces, acá hay una cosa que de repente les interese, ¿ya? Entonces vamos a guardarlo, ¿ya? Entonces, esta es la detección del punto final, ¿no? Y las soluciones usadas. Eso como para que vayan practicando. Por si acaso no se les voy a tomar de ahí porque no todos saben inglés, pero igual el inglés tampoco no es que sea yo experta, pero bueno, hay que practicar un poquito, ¿ya? Lamentablemente mucha información está en este idioma, ¿no? Y esto se los voy a mandar, ¿ya? Se los voy a mandar también. Y lo que quería mostrarles ahora es la norma ASTM. ¿Qué hora es? Ya. Miren, esta norma es una norma muy, pero muy útil, ¿no? Que permite preparar adecuadamente, valorar, ¿no?, las soluciones y almacenarlas, ¿no? Estas soluciones más usadas en la analítica, ¿ya? De manera adecuada. Es muy importante que una solución se prepare como debe ser, ¿ya? Esto significa alcance, ¿ya? Scope es alcance, ¿ya? Entonces, aquí hay una serie digamos, de soluciones que se van a preparar, ¿no? Hay primero las partes generales, ¿no? La parte de las soluciones, cómo se van, digamos, la enumeración de las soluciones que se pueden preparar, ¿no? Y la terminología, ¿no? Todo esto ustedes, yo les recomiendo que lo lean esto, ¿ya? Pero quiero mostrarles unas partes específicas, ¿no? Inclusive, miran acá, les mencionan cómo son las buretas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, le dicen las buretas para álcalis, ¿no? Deben ser equipadas con llaves de teflón, ¿no? ¿Ya? Preferible. Después les hablan de los efectos de la temperatura, ¿no? Los errores significativos pueden ser introducidos cuando las soluciones son usadas a otras temperaturas. Miren ustedes, esta es un método muy, muy completo, ¿ya? Y les dan acá inclusive cómo se estiman, pues, algunos factores de expansión del vidrio y todas esas cosas, ¿no? Las medidas, ¿no? Miren, factores de corrección de temperatura, ¿no? Las soluciones de que son estándares primarios, la concentración de soluciones. Este es un compendio prácticamente de muchas cosas que hemos visto nosotros, ¿no? Y acá, por ejemplo, tienen ustedes cómo se almacenan las soluciones, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Los recipientes de vidrio son adecuados para la mayoría de las soluciones estándar, ¿no? Pero las soluciones de alcalinas deben ser guardadas en recipientes de poliolefina, o sea, en plásticos, ¿ya? Pero, como les mencionaba yo, no se puede utilizar el plástico, el PET. De ninguna manera pueden utilizar el PET para una solución alcalina, ni siquiera para amoníaco, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, dicen, cuando se preparan grandes cantidades de soluciones, ¿no? Y se estandarizan, es necesario proveer protección frente a cambios en la normalidad debido a la absorción de gases o a la emisión de vapores a través del aire del laboratorio. Todos los volúmenes de soluciones deben estar en un recipiente cerrado, ¿no? Y el aire que se reemplaza debería ser pasado a través de un tubo llenado con partes iguales
de cal sodada, o ácido oxálico, ¿no? Sí, así una serie de recomendaciones. Les quería comentar un caso que nos ocurrió a nosotros. Cuando nosotros preparábamos 20 litros de soluciones para la planta de sulfonación, porque se trabajaba 3 turnos, entonces se consumían muchas soluciones. Pero había un problema. Cuando uno dejaba todo en un solo recipiente, iban vaciando cada vez que necesitaban de la misma solución, la vaciaban a un frasco de 1 litro que era el que estaba, digamos, en el equipo, en el titulador automático. Pero ¿qué resulta? Que la concentración se estaba alterando. ¿Por qué? Porque cuando ustedes sacan de un recipiente grande, sacan un volumen, ¿no? El espacio que ocupaba ese volumen es ocupado ahora por aire, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ese aire, que ahora la cámara de aire es mayor, va a comenzar a tener, digamos, entrar en un equilibrio, ¿no? De la humedad, su contenido de humedad va a cambiar estando en recipiente cerrado, ¿no? El vapor de la misma solución va a, digamos, se podría decir, humedecer a ese aire que ha ingresado, ¿no? Vuelven ustedes a hacer la misma operación de retirar otro litro y la cámara de aire se convierte digamos, pasa a ser el doble y el volumen de la solución que pasa, el agua que pasa a ese aire, también es mayor. Entonces, ¿qué pasa? Se va concentrando la solución, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes abren ese recipiente, también sale vapor, ¿no? Sale vapor del mismo recipiente porque está cerrado. El aire húmedo que está arrastrando parte del agua de la solución está saliendo. Entonces, conforme habiendo guardado todos los 20 litros en ese solo recipiente, nosotros notamos que había un problema con el factor de la solución, cambiaba la normalidad. Entonces, los resultados de la planta se alteraban, salían más bajos. Entonces había un sesgo, una tendencia a bajar. Y resulta que se me ocurrió una idea, ¿no? De estandarizar los 20 litros, pero no dejarlos en ese volumen, sino vaciarlo en litros, como que en 20 litros, mejor dicho. O sea, poner recipientes de 1 litro que ellos podían cambiar cada vez que necesitaban un recipiente. Y además hicimos lo siguiente, pusimos un límite para la solución. Le pusimos más o menos sería pues un menos de 30%, no recuerdo el porcentaje exacto, le pusimos una marca al vidrio, al frasco de vidrio. Y la solución se debía usar hasta ahí nomás. Entonces, lo que nosotros hacíamos era cambiar de frasco. Y entonces ahí los resultados se dieron perfectos. No hubo ningún cambio, ninguna diferencia. Y esas porciones pequeñas que sobraban, las juntábamos en otro recipiente y las volvíamos a valorar. Entonces yo les digo esto, ¿por qué? Porque eso no está escrito en ninguna parte, ¿ya? Y en estos casos lo hablan de manera muy general, pero yo les cuento un caso específico, ¿ya? Luego acá tenemos, por ejemplo, lo que yo les decía, esta solución, por ejemplo, de hidróxido de sodio, ¿no? Les mencioné yo que se preparaba a partir de soda comercial al 50%, ¿ya? Esta soda al 50%, ¿no? Puede ser comercial inclusive, ¿ya? Y se disuelve 162 gramos de hidróxido de sodio, ¿no? Y en 150 mililitros de agua libre de dióxido de carbono. O sea, esta agua se tiene que hervir. Esta agua se hierve previamente, ¿ya? Se hierve previamente por unos 10 minutos. Se enfría la solución a 25 grados y se filtra a través de un filtro de papel endurecido, ¿no? Este es un filtro de papel endurecido o de otro medio adecuado. Alternativamente, se puede usar la solución al 50% comercial, ¿ya? Ustedes pueden, por ejemplo, coger la soda cáustica que yo tenía ese día, recuerden el lunes, los que están conmigo en el laboratorio, pueden disolver al 50% y esa solución se va a autolimpiar, ¿ya? Es tan concentrada que precipitan todas las impurezas, los carbonatos y todo eso precipita. Entonces, el sobrenadante es lo que se utiliza, ¿ya? Entonces, para preparar una solución 0,1, por ejemplo, se diluyen 5,45 mililitros de la solución clara, ¿no? De esta solución de 50% clara, a 1 litro.
con agua libre de dióxido de carbono. Se mezcla bien y se almacena en un recipiente de plástico, ¿no? Que puede ser polietileno o polipropileno, son los más usados, ¿ya? Y para otras normalidades se da una tabla, ¿no? Acá está la valoración, por ejemplo, moler, ¿no? Moler 10 a 20 gramos de estándar primario. Esto es necesario molerlo, miren ustedes. Esta es una operación que nosotros no hemos hecho, pero que en la realidad se debe hacer, ¿ya? Por eso que este es un método real, ¿ya? Para que pueda secar, ¿no? Completamente, ¿no? Y se muele aún más o menos una malla 100, se dice acá, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Y de bistarato se seca en un recipiente de vidrio que generalmente se llama pesafiltros, ¿no? A 120 grados por 2 horas. Miren ustedes esto, ¿eh? Se tapa el recipiente y se enfría en el desecador. O sea, en realidad se debe colocar en su desecador esta tapa al costado hasta que esté tibio. Cuando esté tibio, recién taparlo, ¿ya? Yo siempre hago eso porque si no se puede sellar, puede hacerse vacío. Entonces acá tienen ustedes la cantidad, ¿no? Para pesar. Y después también acá está la fórmula para calcular la normalidad, ¿no? Tienen ustedes esto de acá, generalmente lo ponen en miligramos, el peso del patrón, ¿no? Entre el peso de equivalente, 1000 equivalente, ¿no? Y entre el volumen C, ¿no? ¿Ya? Entonces acá está su tablita para preparar las soluciones de hidróxido de sodio, ¿no? Y después acá también les hablan de criterios para poder aceptar los duplicados, que es también muy importante, ¿ya? ¿No? Entonces acá están lo de la normalidad, que es el cálculo de digamos, cada uno de lo que significa cada término, ¿no? Y aquí dice la estabilidad, miren, esto es muy importante, la estabilidad. El uso de recipientes de poliolefina, o sea, de plástico, prácticamente previene, elimina algunas de las dificultades que resultan del uso de recipientes de vidrio, ¿no? Y se recomienda su uso, se recomienda el uso de las poliolefinas, ¿no? Los recipientes de vidrio, ¿no? Prácticamente van a requerir una reestandarización frecuente, ¿no? Y si hubiera evidencia de la acción del material, o sea, de la solución sobre el recipiente de vidrio, ¿no? Porque también puede aparecer material insoluble en la solución, ¿ya? Entonces, no se recomienda que se use vidrio. La precisión y sesgo, dice acá, ¿no? Vías es sesgo, ¿no? O bias, ¿no? Dice, los siguientes criterios deben ser juzgados. Mira, los siguientes criterios deberían ser seguidos o utilizados para juzgar la aceptabilidad de los resultados. Miren esto, aceptabilidad de los resultados. Por ejemplo, hice para hidróxido de sodio uno normal, ¿no? La repetibilidad, cuando es un solo analista el que lo hace, ¿ya? Cuando una sola persona realiza varias repeticiones, se habla de repetibilidad, ¿ya? Dice, la desviación estándar para una sola determinación ha sido estimada para digamos, un solo analista, ¿no? Ha sido estimada como 0.0007, ¿no? O 7 por 10 a la menos 4 unidades de normalidad, a 36 grados de libertad, ¿no? Entonces, al 95% del límite de la diferencia entre dos determinaciones es 0,0018 unidades de normalidad. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen unas dos determinaciones, ¿no? Deben ver si cuando han hecho sus dos valoraciones, la diferencia entre las dos está dentro de esto, ¿no? Lo deseable es que esté dentro de esto, que sea menos que esto, ¿no? ¿Ya? Como límite máximo sería esto. O sea, ustedes hacen dos determinaciones, le sacan la normalidad de las dos y la restan, la mayor a la menor, perdón, la menor a la mayor, y si la diferencia está dentro de esto, está bien, es aceptable para promediar. O sea, esto le da criterios, ¿ya? Entonces también acá hay, por ejemplo, la precisión del laboratorio, y, digamos, en un mismo laboratorio, en diferentes días, por ejemplo, ¿no? Pero hecha por diferentes personas, ¿no? ¿Ya? En este caso es vamos a ver, en este caso parece que es de la misma persona, ¿no? Antes se llamaba repetibilidad. O sea, hecha dentro del laboratorio, pero en diferentes días, ¿no? Dice, la desviación estándar de los promedios de los duplicados obtenidos por el mismo analista en diferentes días ha sido estimada como 0,0007 unidades de normalidad a 18 grados de libertad, ¿no?
y al 95% en el límite, para la diferencia entre dos de ellos es 0.0019 unidades de normalidad. Entonces, estas cositas, ¿no? Son términos estadísticos que se han, digamos, establecido justamente de manera experimental y les sirven de referencia, ¿ya? Entonces, aquí también hay pruebas de reproducibilidad que son multilaboratorios, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí sí ya un poco más abierta la, digamos, hay mayor tolerancia, ¿ya? ¿No? Mayor tolerancia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá está para el ácido clorhídrico, cómo se prepara, ¿no? Como les decía, nunca se pesan los ácidos. Esto se mide, el volumen, ¿no? El volumen de ácido clorhídrico concentrado se mide, ¿no? Este ácido para poder hacer la solución 0,1, no se pesa, ¿ya? Siempre una probeta, ¿ya? Una probeta. Esta es una probeta, se transfiere a una fiola, ¿no? ¿Ya? Adecuadamente primero se diluye, ¿no? En un recipiente antes de vaciarlo, antes de pasar a la fiola, ¿no? Se diluye la marca con agua, se mezcla, etcétera, ¿no? Entonces, aquí les hablan de lo que yo les mencionaba, el carbonato de sodio, que no es un buen patrón, ¿ya? Se transfieren, dice, 2 a 4 gramos de estándar primario, carbonato de sodio anhidro, a un crisol de platino, ¿no? A un crisol de platino, a un recipiente de platino, prácticamente. Y se seca a 250 grados por 4 horas. Miren ustedes esto. ¿Ya? Por eso ya saben ustedes que teníamos un enorme error cuando valoramos al ácido sulfámico con este carbonato sin secar. Porque imagínense ustedes, requiere 250 grados centígrados por 4 horas y de ninguna manera lo podemos hacer esto porque no tenemos un crisol de platino. ¿Ya? Entonces, dice, o un crisol, ¿no? Pero platinum dish or crosswood. O sea, tiene que ser platino prácticamente. Ese es el problema, porque ataca al vidrio y ataca a la porcelana, ¿ya? Entonces, para estandarizar una solución 0,1, ¿no? Aquí hay los pesos que les piden, ¿no? ¿Ya? Entonces, en realidad, pues el bórax es mejor patrón, ¿no? ¿Ya? Después, ¿qué más les decía yo? Y también están los cálculos, ¿no? Por ejemplo, acá también hay otros, ¿no? Aquí también, digamos, en este caso, por ejemplo, los valores son un poco distintos, ¿no? Son un poco distintos para digamos, evaluar qué tan bien están qué tan aceptables son nuestros resultados, y en cada caso varía porque es obtenido experimentalmente, ¿ya? Acá también hay otro, digamos acá hay otro patrón primario, ¿ven? El tris, ¿no? Nosotros no tenemos este tris, pero también es eh, digamos, un buen patrón, porque tiene mejor peso, ¿no? ¿Ya? Tiene mejor peso aquí, por ejemplo, van a secar más cantidad de estándar primario tris, ¿no? En un crisol adecuado, nada más, pero acá no tiene que ser el crisol de platino, ¿no? Se seca en vacío a 70 grados, este es el problema, ¿no? Porque acá tendría que tener una estufa de vacío por 24 horas, imagínense ustedes qué inconveniente, ¿no? Esto ya es un poquito, digamos, difícil, ¿no? 70 grados por 24 horas al vacío, ¿no? Bastante, se puede descomponer seguramente a más temperatura, ¿ya? Entonces, después acá tienen los pesos que deben tomarse según la concentración que va a tener la solución, ¿no? Entonces, en cada caso les dan todo este tipo de cosas, ¿no? El ácido sulfúrico, por ejemplo, 0,02 a 1 normal, ¿no? También tiene su tabla. Clorhídrico, 1 normal especial, ¿no? Hay algunos casos especiales. Después, tienen acá también el nitrato de plata, ¿no? Ácido sulfúrico especial. Tienen el oxalato de amonio, por ejemplo, ¿no? Tienen solución de yodo, solución de tiosulfato, que también es de escala de permanganato. Ya vamos a ver la próxima semana, ¿no? Permanganato 0,1 normal, ¿no? Tienen disolver 3,2 gramos de permanganato de potasio, ¿no? En 100 litros de agua, y diluir la solución con agua a 1 litro. Dejar la solución que repose en la oscuridad por 2 semanas. Miren esto, por 2 semanas. Y luego filtrar a través de un filtro
¿no? Un crisol de vidrio sinterizado de porosidad fina. No lavar el filtro. No lavar el filtro, ¿por qué? Porque si nosotros lavamos el filtro, ¿qué va a ocurrir? Vamos a introducir agua nueva que va a tener sus propias impurezas, como les decía yo, que el agua nunca es perfecta, nada existe que sea perfectamente puro, ¿no? Y va a volver a ocurrir la reacción de descomposición del permanganato. Y lo que pasa es que el permanganato, como les estaba mencionando a las personas que llegaron primero, ¿no? A Fernando y a Angélica, el permanganato es tan fuerte oxidante que reacciona con todo lo que encuentra en el camino. Entonces, por esa razón se tiene que colocar en un frasco ámbar de vidrio con tapa esmerilada y con tapón esmerilado. No puede haber nada que sea de otro material que no sea vidrio, ¿ya? Y a pesar de eso, a pesar de todo eso, el agua, por más pura que sea, siempre, y el mismo oxígeno, ¿no? Reacciona con esto y se forma dióxido de manganeso. Ese dióxido de manganeso, que es partículas sólidas, ¿no? Son las que se tienen que remover, ¿ya? Y entonces, prácticamente la solución de permanganato va a bajar su concentración un poco, pero lo peor es la presencia de las partículas de dióxido de manganeso, porque eso puede obstruir la ureta, ¿ya? Entonces, así determinemos digamos, la normalidad correcta, pero como tenemos las partículas en suspensión, nos pueden causar problemas, ¿ya? Entonces, por esa razón, imagínense, 2 semanas. Lo que hacía la profesora Dolores era hacer hervir, ¿no? Hacía hervir la solución como una alternativa y precipitaba, o sea, como acelerando la descomposición de parte del permanganato y luego la filtraba inmediatamente por el filtro de vidrio sinterizado, ¿ya? No se puede usar de ninguna manera papel de filtro, porque inmediatamente reacciona, ¿no? ¿Ya? Y dice, mira, no permitir que la solución filtrada tenga contacto con papel, caucho u otro material orgánico, ¿eh? De ninguna manera. Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Después, ¿cómo se estandariza? Se transfiere 2 gramos de oxalato de sodio, patrón primario, ¿no? A un crisol de platino, ven acá nuevamente el crisol de platino, y secar a 105 por 1 hora, enfriar en un desecador. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a estandarizar con este estándar, con este patrón, mejor, si no tienen crisol de platino, mejor no lo hagan, mejor cambiemos o por lo menos tengamos idea de que no es es solamente aproximado, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver qué más dice por acá. Miren, en un medio sulfúrico, ¿no? El ácido ha sido previamente hervido de 10 a 15 minutos y enfriado a 27 grados más o menos 3 grados centígrados. Y se agita hasta que la muestra se disuelva. Perdón, el patrón acá debe ser, ¿no? Agregar 39 mililitros de permanganato. Esta es una cosa importante, miren. Se va a agregar una cantidad de permanganato, ¿no? De una manera rápida, con agitación constante, y se va a dejar reposar, ¿no? Hasta que el primer color desaparezca. ¿Por qué? Porque la reacción es lenta. A pesar de ser el permanganato muy agresivo, esta reacción es lenta, ¿ya? Y mientras nosotros agitamos, ¿no? Seguimos agitando, la reacción se produce y después desaparece el color del punto final, porque esto se va a ver todo rosado, como si nos hubiéramos pasado al punto final, ¿ya? Entonces la solución se calienta para ayudar a esta reacción a 60 grados y se completa la titulación agregando ya el permanganato porque los iones manganeso 2 catalizan esta reacción, ¿ya? Hasta que el color rosado persista por 30 segundos. Esta es una autoindicativa, por si acaso, ¿ya? El punto final va a ser solamente cuando tengamos un ligerito exceso de el permanganato, ¿ya? Que va a ser rosadito. Entonces acá se lleva a cabo también un blanco, ¿ya? Y se resta, ¿no? ¿Ya? Entonces esto vamos a verlo la próxima semana, pero yo quería adelantarles un poquito para que ya tengan idea, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí se calcula la normalidad, ¿no? Y acuérdense que aquí sí la normalidad es otra cosa, es una reacción redox, ¿no? Esta es una reacción redox y depende de la reacción y de los electrones involucrados, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, mira acá, estabilidad, reestandarizar semanalmente. Miren esto no es nada estable. Hay que volver a estandarizar cada semana. Por eso entonces yo les mencionaba que este es un método muy, muy importante porque prácticamente
tiene, digamos, lo más crítico de cada una de las soluciones y cómo se debe mantener y cómo se almacenar, valorar y cómo se debe, en cuánto tiempo se altera prácticamente su estabilidad. Ahorita vamos a terminar con este dicromato, por ejemplo, si es muy estable, este es súper estable, este es un patrón primario inclusive, pero también se requiere también secarlo, ¿no? ¿Ve? Y lamentablemente también son cristal de platino, ¿no? Entonces este tipo de cosas son las que requieren pues una gran inercia, ¿no? Para ser secados, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, eso les quería mostrar lo más importante, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a